Primera de Corintios 16, versículos del 1 al 12. Y el Señor nos dice hoy a nosotros, su iglesia, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Amado Dios, Padre misericordioso y bueno, nuevamente tu pueblo congregado en torno a ti, gozando de una manera especial de tu presencia en este día del Señor en medio nuestro. Venimos humildemente a pedir de tu auxilio, de tu ayuda, Señor. Padre, tu palabra nos habla, pero necesitamos de tu ayuda para entenderla, para aplicarla a nuestra vida. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento. Padre, que transforme nuestra forma de pensar y que tu palabra plasme esa verdad de vida en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder caminar en pos de aquel llamado que tú has hecho. Tu palabra es la que nos transforma. Tu palabra es la que nos santifica. El Señor a sus discípulos le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y te lo pedimos hoy nosotros, Señor. Santifícanos en tu palabra. Transfórmanos por tu palabra. Porque solo tu palabra es la verdad. Te lo pedimos, Dios bueno, te lo rogamos. Concédenos, Padre bueno, esta petición. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, por favor. Aquí encontramos un cambio. Pablo ha estado hablando de algo que era la resurrección y ahora va a topar otro tema. Pero inspirado por el Señor, es un tema concatenado con lo que antes dijo. No debemos de olvidar que hay una carta que escribe Pablo a los hermanos en Corinto anterior a esta. Una carta que se perdió. En esa carta él había topado algunos puntos que ya ha vuelto a topar en esta. Sería su segunda carta a los Corintios, pero en que en realidad en el canon de la Escritura es la primera carta. Y en ella había hablado de algo que estaba sucediendo. Había una necesidad específica que se había gestado en Jerusalén y en especial en Judea. La iglesia en Jerusalén estaba atravesando por una situación de extrema pobreza, de mucha necesidad. A diferencia de otras iglesias locales en el continente, Jerusalén había experimentado la pobreza. Y era necesario entonces realizar exhortaciones a los hermanos creyentes de otras iglesias para apoyar a estos hermanos caídos en necesidad en la ciudad de Jerusalén específicamente. Una severa sequía se había producido en esta parte del Mediterráneo alrededor del año 46 después de Cristo. Y como consecuencia de esta sequía, una gran hambruna llegó. Por muchos años se produjo
Hambruna que desencadenó en pobreza, un problema de desigualdad económica evidente, de manera especial, como decía, en la ciudad de Jerusalén. En el libro de los Hechos, capítulo 11, se anuncia esta circunstancia. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, como por medio de una revelación del Espíritu de Dios, se anunció una gran sequía. Pero la iglesia no se quedó cruzada de brazos, accionó enviando ¿a quiénes? A Bernabé y a Saulo. ¿Con qué? Con donativos para los hermanos necesitados en Jerusalén. El libro de Gálatas, Pablo nos habla también de esta realidad. Gálatas capítulo 2, 1 en adelante. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces habla ahí, ¿no es cierto? Pero dice, antes, por el contrario, como vinieron, que había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, es decir, los líderes, los apóstoles en ese momento, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente me pidieron, dice Pablo, cuando me enviaron estos hermanos, ¿a dónde? A las iglesias de los gentiles, porque Pedro iba a irse a las iglesias de los judíos. Dice, solamente me pidieron una cosa, que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré hacerlo con diligencia. La historia cuenta que la reina Helena de Adiabene, una asiria convertida al judaísmo, era muy conocida por su generosidad. Y durante esta hambruna en Jerusalén, entre el año 45 y 46 después de Cristo, envió desde Alejandría maíz y desde Chipre higos secos. ¿Para qué? Para ser distribuidos entre los necesitados de Jerusalén y de Judea. Entonces hay una necesidad grande en Jerusalén. Y Pablo, hablando de la resurrección y de la esperanza que nos lleva a una vida distinta, ¿sí?, relaciona este acontecimiento histórico glorioso que cambia la vida de los hombres con una necesidad histórica real, vivencial del pueblo, de la iglesia. Una gran hambruna que debe ser solucionada. Hay que ayudar de alguna manera a nuestros hermanos en necesidad. Y Pablo tiene la idea de enseñar a los hermanos corintios que vivir a la luz del Evangelio implica, en primer lugar, dar generosamente de nuestras posesiones. Es decir, vivir a la luz del Evangelio implica dejar de lado el ídolo de la avaricia que tenemos en el corazón. Y en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de esta manera, como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ante la necesidad de los hermanos, los santos de Jerusalén, los hermanos en Corinto son llamados a dar una ofrenda. Ojo, no era diezmos, no era lo que se recoge todos los domingos. Era algo especial que iba a ser recogido con el propósito de enviarlo para cubrir necesidades de los hermanos en Jerusalén. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer, dice Pablo. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero la cuestión es, ¿por qué tenemos que dar?
Viene la pregunta, ¿por qué era necesario dar? Pablo ha finalizado la exhortación acerca del conocimiento más importante que deben conocer, valga la redundancia. ¿Qué era lo más importante que los corintios necesitaban saber? Y ha dicho, es el Evangelio. El Evangelio glorioso. Aquella obra formidable de Cristo a favor de los hombres. Su muerte sacrificial y su gloriosa resurrección. Esa es la verdad que debemos saber, porque esa verdad es la que cambia nuestras vidas, dice Pablo. Y al ser cambiados por esa verdad, esta misma verdad es la que nos lleva a vivir como Dios demanda que vivamos. Y como había dicho al inicio, esta verdad podía quedar como media así en el limbo. Muy bien, hay una esperanza, pero es una esperanza para después de la muerte. Entonces aquí vivamos como podamos. Y el Espíritu Santo de Dios guía a Pablo para hablar a los corintios y decirles, no hermanos, no es así. Esta verdad gloriosa impacta de tal manera nuestras vidas que lo primero que hace es comenzar a derribar los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Esta verdad gloriosa nos lleva a vivir una vida distinta. Es una nueva vida. Y escuchamos otra vez la voz de la palabra de Dios. Porque somos nuevas criaturas. Porque estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio nueva vida. Y es lo que dice Pablo. La esperanza de la resurrección y la bendita palabra del Evangelio lo que hace es que nosotros, los creyentes, vivamos una vida acorde a ella. Y Pablo no se queda solo ahí, sino que relaciona, dice, por eso hermanos, el primer día de la semana, cuando los corintios se reunían para celebrar, ¿qué cosas se reunían a celebrar? La resurrección de Jesús, la obra de la resurrección, es decir, se reunían para celebrar su futura glorificación, la obra completa realizada por Cristo a favor de ellos. En ese día, estos hermanos que estaban pugnando entre ellos, defendiendo sus derechos. No, a mí me gusta lo que predica Apolos. No, a mí me gusta más Pablo. No, a mí me gusta Pedro. Estos hermanos que estaban peleando entre ellos, demandándose en los juzgados civiles. Estos hermanos que estaban pugnando por obediencia o desobediencia. Las mujeres no querían someterse. Estos mismos hermanos que en el domingo, día del Señor, estaban vanagloriándose por sus dones, porque yo hablo en lenguas, porque yo hago profecía. Estos mismos hermanos que entre ellos se separaban. Un grupito comía en el comedor de la casa y el otro grupito era dejado afuera en el patio, marcando una división marcando una división visible entre ellos. Pablo dice, cuando se reúnen el domingo para glorificar a Cristo por su obra, en ese día vamos a recoger una ofrenda y vamos a guardarla. ¿Sí? Y no solo una vez, sino varias veces, para que cuando yo llegue o lleguen aquellos que envíe, con alguien de ustedes vayan y entreguen a los necesitados. Pablo dice, vivir a la luz del Evangelio se muestra en una vida en el dar. Una vida de dar. Ya no es lo mío, ahora es lo nuestro. Ahora es lo tuyo. Y eso es una de las cosas más difíciles. Por eso Pablo hace énfasis en esta perspectiva. ¿Cuál es el ídolo más grande que tenemos? Hay dos ídolos fundamentales que son los más grandes que tenemos en nuestro corazón y que día a día los vamos alimentando y que día a día los vamos honrando y glorificando. El primero es el que está atacando Pablo en este momento. Es mi avaricia. Es el tener. Me gusta recibir. Me gusta que me den. Me gusta poseer. Y por eso vivo. Para eso trabajo. Para eso me esfuerzo. Para tener y seguir teniendo. Y pobre de aquel que intente quitármelo.
Ese es el gran ídolo que tenemos en el corazón. Nuestra vida muchas veces está marcada por querer obtener y tener. Y Pablo dice, hermanos, la vida que se vive a la luz del Evangelio es completamente distinta. Es una vida que se caracteriza por el dar. Es una vida que se caracteriza por despojarse de lo que es de uno para darlo a otros. Pablo, cuando instruye a su discípulo Timoteo, le dice en la primera carta, pero con gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Los creyentes, dice Pablo, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, deben de caracterizarse por no vivir pegado a los bienes materiales. El Señor Jesús lo dijo claramente, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No hagas tesoros aquí en la tierra, porque van a venir y robarte y se van a dañar. Haz tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde no hay ladrones y donde nada se daña. También habló del insensato, aquel que decía, ay, qué lindos mis graneros, son gigantescos, pero no, quiero tener más. Voy a botar estos graneros y voy a hacer graneros mucho más grandes, porque mi anhelo es tener más. Quiero tener. ¿Y qué le dice el Señor? Insensato y necio. ¿No sabes tú que en esta noche vendrán a pedir tu alma? ¿Y dónde va a quedar esa alma? En el infierno. Porque vivió solo para sus tesoros. Tesoros que iban a dañarse, podrirse y robarse. El Evangelio, dice Pablo, es lo único que nos libera de la idolatría al dinero, de la idolatría a las posesiones, de nuestra avaricia, porque somos avaros. Es el Evangelio, porque el Evangelio es sinónimo de dar. Dios se dio a sí mismo. Dios se dio a sí mismo para librarme del pecado. Dios se dio a sí mismo para librarme de la muerte. El dar es la vivencia del Evangelio en nuestra cotidianidad. Téngalo presente, hermano, hermana, amigo que me escucha. La vivencia del Evangelio es el dar. Permítame hacerle una pregunta. ¿Su vida se caracteriza por el dar? ¿O por el contrario, posiblemente se caracteriza por el atesorar y tener? ¿Ha revisado usted últimamente su ropero? ¿Cuánta ropa no ha utilizado en un año? ¿Ha revisado usted su armario, su bodega? ¿Cuántas cosas hay ahí que usted no ha utilizado en mucho tiempo? Pero no importa. Zapatitos de hace 5 o 6 años, pero los quiero, son lindos. No me los pongo, pero no quiero separarme de ellos. No quiero separarme. Son parte de mi vida. Eso se llama idolatría. ¿Sí recuerda que hoy es tercer domingo de mes? ¿Y qué hacemos el tercer domingo de mes? Recogemos una ofrenda. ¿Sí? Nuestra costumbre es tercer domingo de mes que celebramos la Santa Cena, recordamos la provisión de Dios a nuestro favor, redimiéndonos de nuestros pecados. Pero también recordamos la provisión para esta vida aquí en la tierra, en esta era
hasta su segunda venida, lo que Él nos ha provisto, ¿qué hacemos? De lo mucho o lo poco que Dios nos haya provisto, compartimos con los necesitados que están dentro de nuestra congregación. Y tenemos ahí atrás una canasta que dice canasta de misericordia. No sé si usted se percató hoy día, espero que se haya percatado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vida centrada en el Evangelio, una vida a la sombra del Evangelio, es una vida de dar. Espero que usted haya dado en este día para la canasta de misericordia. Es mi anhelo. ¿Sí? Y más que todo es el anhelo de Dios. Es el anhelo de Dios. Que nosotros nos caractericemos por dar. Dar de nuestros bienes, que en realidad no son nuestros. Son la provisión de Dios para nuestro sustento. Y eso debemos de reconocer. Todo aquello que recibimos, ¿sí?, es la provisión de Dios para nuestro sustento aquí en la tierra. Y más allá, para ayudar en el sustento de los que necesitan. Eso es el Evangelio. El Evangelio es algo práctico. Y es lo que le dice Pablo a los Corintios. El Evangelio es la evidencia del desprendimiento de nuestras posesiones, las cuales atesoramos con el alma para entregarlos a los que necesitan. Porque han sido otorgadas por Dios por esa razón. Si usted tiene, si usted ha recibido en abundancia, si usted ha recibido y le sobra, sea mucho o sea poco, no es para tener atesorado y guardado en un baúl, escondido en una bodega. Es para darlo a quien necesita. Porque ese es el principio del Evangelio. Pablo instruye a los hermanos corintios a recoger cada domingo, cuando se reunían a la adoración comunitaria. ¿Vamos a adorar a Dios? Amén, gloria a Dios. Pero eso se evidencia ¿cuándo? Cuando estamos pendientes de los necesitados. Adorar a Dios implica estar pendiente y servir a los que necesitan. Una ofrenda especial. Nosotros le llamamos la ofrenda de misericordia. Pablo dice, es una ofrenda especial recogida ese día. Y percátese, no solo fue una vez, fueron varias veces. Fue algo consistente. Fueron varias ocasiones en las cuales se hacía esta colecta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Pablo llegue o envíe a aquellos que iban a llevar la ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Aquí en la gracia lo hacemos 12 veces al año. Son 12 meses, lo hacemos una vez por mes. Un domingo, el tercer domingo de cada mes, recogemos esta ofrenda. La llamamos la canasta de la misericordia. ¿Por qué? Porque es para los necesitados. Porque muchas veces nadie sabe lo de nadie. Lastimosamente muchas veces nos vemos sonrientes, contentos, pero usted no conoce el corazón y la necesidad. Y muchas veces entre nosotros, aunque no parezca, hay necesidad. Y somos llamados para responder a esa necesidad. Como iglesia tenemos nosotros un fondo, el fondo de misericordia lo llamamos. ¿Sí? Cada domingo recogemos las ofrendas y un porcentaje, si no estoy equivocado, es del 5%. ¿Sí? El 5% de lo que se recoge cada semana es destinado a este fondo que se llama de misericordia. ¿Para qué? Para ayudar a los hermanos que caen en necesidad. Con principios, con estipulaciones claras, ¿no? Sí, tenemos una norma, tenemos una guía para ayudar en necesidad. ¿Qué casos son los que tratamos? Sí. Entonces sabemos de alguna necesidad puntual de algún hermano. Está enfermo, no tiene para las medicinas. Pues los hermanos diáconos están ahí. ¿Para qué? Para ofrecer esa ayuda, comprar las medicinas. Fue asaltada a alguien y se robaron lo que era del mes posiblemente. Ahí está la ayuda. Porque es una necesidad puntual. Entonces lo hacemos cada mes, el tercer domingo de cada mes. Hermanos, no perdamos la oportunidad de practicar vivencialmente el Evangelio.
El dar, dice Pablo, debe ser realizado de una manera proporcional. Debe ser consistente. Sí, es una característica del creyente el dar. ¿Sí? Debe ser proporcional. Dice, como haya sido prosperado. Si fue prosperado mucho, dé en proporción de eso. Si fue prosperado poco, dé en proporción. Pero ¿cuál es el punto? No es que yo me preocupe, a ver, tengo que dar mucho, tengo que dar poco. No, eso no es el punto. El punto que está diciendo Pablo es, yo tengo que dar. Ese es el punto. Yo tengo que dar por una sencilla razón, porque Dios me ha dado. Yo no puedo decir que Dios no me ha dado. Ninguno de nosotros podemos decir que Dios no nos ha dado lo que necesitamos. Y ha sido tan misericordioso que aún nos ha dado más allá de nuestra necesidad. Por esa razón dice, de conforme haya sido prosperado. Porque Dios es un Dios dador. Dios siempre está proveyendo. Dios no escatima nada por nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha comido? ¿Quién de nosotros puede decir que un día se ha acostado sin comer? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha tenido que vestirse? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha tenido dónde guarecerse, dónde dormir? Nadie. Porque Dios nos ha provisto lo que es necesario para nuestra vida. El problema es que nosotros sufrimos cuando no tenemos lo que otros tienen. ¿Por qué? Porque ese es mi ídolo, el tener. Entonces me lamento y digo, Dios, no eres bueno conmigo, porque no tengo un iPad, porque no tengo un carro, porque no tengo una casa, porque no tengo esto, porque no tengo este otro. Yo no he viajado, yo no he estado por aquí, yo no conozco otros lugares. Y me olvido de cuán bueno y de cuán misericordioso ha sido conmigo, que no me falta nada de lo que necesito. Pablo claramente enseña que este dar también es deliberado. No se fundamenta en la emoción que yo sienta en el momento. No se fundamenta en un sentimiento que yo experimento. Más bien se fundamenta en una convicción, en una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La resurrección gloriosa de Cristo a nuestro favor. En esa verdad se fundamenta nuestro dar. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, hermanas, no esperen sentir para dar. Hermanos, hermanas, no esperen una revelación especial del cielo para que den. Dios ya ha hecho lo que tenía que hacer. Les ha dado. Por ende, den. Es algo deliberado. Porque no tenemos que ser guiados por las emociones. No tenemos que ser guiados en nuestro caminar diario por nuestros sentimientos, porque esos son volubles, son cambiantes. Van a depender de la circunstancia y van a depender de cómo yo esté de ánimo. Nosotros debemos depender de algo que es inmutable. Y por eso Pablo dice, antes de hablar de esta actitud de dar, él pone el cimiento, la resurrección de Cristo. Dios se dio. Por eso damos. Es verdad que hay sentimientos y hay emociones en nosotros, por supuesto. Somos también entes emocionales, entes sentimentales. Pero claramente la Escritura nos habla de que nosotros los creyentes somos guiados por la renovación del entendimiento, por la transformación de la manera de pensar, por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Y cuando somos transformados de nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos y nuestras emociones van siendo sometidas al señorío de Cristo. Y comienzo a caminar adecuadamente. Pablo dice, una vida fundamentada en el Evangelio es una vida que es vivida a la sombra del Evangelio, a la sombra del dar. En una segunda carta que Pablo escribe, que sería en realidad la tercera carta, teniendo en cuenta que la primera se perdió, Pablo dice a los hermanos corintios lo que ha pasado. Por tanto, dice, hermanos, tuve necesario exhortarles que fuese primero a vosotros y preparase primero vuestra generosidad antes prometida. Los hermanos habían prometido dar,
Pero es necesario estar ahí para que no se olviden. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo dice, no es mi intención exigir. Mostramos la necesidad y nuestra condición como redimidos, como respondemos. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ojo, ese texto es utilizado para decir, si usted no da, Dios va a ser malo con usted y le va a quitar las cosas. Entonces por eso tiene que dar. Entonces después cuando recojamos las ofrendas, hermanos, por favor, no se olvide, si no tiene dinero, recibimos relojes, si tarjetas de crédito, todo lo que usted quiera, para que Dios no le quite después. Eso es falso. No está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo es que va a haber una cosecha. ¿Y cuál es la cosecha que recibe el que da? ¿Cuál es la cosecha que recibimos al dar? Es la satisfacción de vivir para la gloria de Cristo y para el bien de mis hermanos. No es que Dios me va a dar más. En su voluntad de pronto puede hacerlo. En su gracia, en su soberanía. Él puede hacerlo, si Él así lo desea. Pero no es lo que Pablo enseña. Dice que al dar hay una satisfacción en el creyente. Hay una paz interna. Hay un gozo. ¿Por qué? Porque se ha cumplido lo que Dios demanda. Cada uno dé como propuso en el corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Se da cuenta? Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. ¿Cómo es eso? ¿Voy a tener bastantísimo? No, va a tener lo que es necesario para su vida. Nunca le va a faltar lo que es necesario. Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pablo dice, hermano, usted no puede decir que no tiene y por eso no da, porque eso es falso. Usted tiene, porque ha sido provisto con todo lo que necesita. De ahí tiene que dar. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Aumentarán los frutos de vuestra justicia. La vida como creyentes prospera. Caminamos por la senda estrecha para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El dar, dice, hermanos, ¿qué produce? Que los hombres digan, gracias Dios. Ese es el principio, esa es la intención del dar. El propósito del dar es ¿cuál? Que el nombre de Dios sea glorificado. Los que reciben la bendición, la provisión, ¿qué es lo que dicen? Gracias Dios, eres fiel. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos a lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia para Dios. Nuestro dar, nuestro servicio, el entregar nuestras posesiones, lo que genera es el bienestar de los hermanos, pero sobre todo, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Cuando damos, el nombre de Dios es glorificado. Es lo que está diciendo Pablo. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El Evangelio habla de la gloria de Dios. El dar es la muestra del Evangelio. ¿Por qué? Porque es glorificado Dios cuando damos, porque obedecemos y seguimos su ejemplo. El Señor Jesús le dijo claramente, yo hago esto para que ustedes también después lo hagan. Por eso nos llamamos discípulos, por eso nos llamamos seguidores, por eso nos llaman cristianos.
los que siguen las pisadas de Cristo. ¿Glorificamos a Dios cuando damos? Sí, porque estamos siguiendo a Cristo en el caminar. Y es glorificado Dios también porque los que reciben dicen: gracias Dios por ser bueno. Recuerde esto, hermano, hermana, amigo que escucha. La fe en Cristo se expresa en el amor hacia los demás, especialmente aquellos que tienen profunda necesidad. Pues el vivir en la luz del Evangelio no se refiere únicamente a dejar la idolatría de nuestra avaricia. Porque podemos comenzar a dar. Y hay mucha gente que da, y da muchísimo, ¿sí? Pero da de manera vacía, de una manera vana. Y se engañan a sí mismos pensando que están viviendo una vida piadosa. Recuerda lo que sucedió con algunos ricos que estaban en la presencia del Señor. Marcos nos habla de este acontecimiento. Dice: y él les decía la doctrina: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman ser saludados en las plazas y tener las primeras sillas en las sinagogas y estar en los primeros asientos en las cenas, porque ellos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, dice. El Señor Jesús les vio: uy, están dando bastante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: y vio a una viuda pobre. Esta viuda entró, llegó y puso, 2 blanquitas, 2 monedas que llamaban blancas, 2 blanquitas, o lo que se conoce como el cuadrante, una moneda. Entonces llamó a los discípulos y les dijo: de cierto os digo que esa viuda pobre echó más de lo que todos los otros han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se da cuenta? Se puede echar mucho, se puede dar mucho, pero la idea, dice Pablo, la vida centrada en el Evangelio es una vida caracterizada por el dar, pero va más allá de ello. Pablo quiere que sus hermanos en Corintio contemplen que la vida centrada en el Evangelio es una vida que también está centrada en darse generosamente a sí mismos, poner su vida al servicio de los demás. Una vida centrada en el Evangelio es una vida en la cual el Dios del egocentrismo es botado, es destruido. Y cuando haya llegado a quienes haya designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Sí. Y podré quedarme con vosotros incluso el invierno, para que me encaminen después ustedes a donde tengo que ir, dice Pablo. Yo no quiero verlo solo de pasadita. Espero estar con vosotros y estar un buen tiempo con ustedes, si es que el Señor me lo permite, dice. ¿Sí? Voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés, sí, porque aquí he tenido gran apertura para la predicación. Parafraseando lo que dice el texto. Pablo anhela que sus hermanos den mucho más que su simple dinero. Esa no es la intención del Evangelio. Es parte de, pero no es la intención. ¿Sí? Él quiere que ellos se den a sí mismos. ¿Sí? Hay emisarios que irán a ellos y que luego estos emisarios se dirigirán a Jerusalén. Varios hombres, dice Pablo, incluso si Dios me lo permite, yo estaré ahí. Varios hombres dejarán la comodidad de sus casas, de sus familias, ¿sí? Y se darán por sus hermanos. Piense por un momento lo que implicaba en esos días moverse de una ciudad a otra. Ahora es fácil, ¿no? Cogemos el carro, de paseo, chévere, vamos ahí comiéndonos unas fritadas, unos heladitos y llegamos. No importa, viaje de 10 horas, 12 horas, 20 horas, no importa.
Cogemos un bus y nos movemos. O cogemos un avión y surcamos. Y estamos de un lugar a otro. Y tranquilos. De pronto un poco cansados tal vez por la incomodidad del asiento, pero nada más. En los tiempos de Pablo, el moverse de una ciudad a otra implicaba caminar, caminar y caminar. Y los discípulos eran pobres, no eran ricos, como muchos discípulos que se llaman ahora de Cristo. Los apóstoles eran pobres. ¿Por qué? Porque eran igual que su maestro, el cual no tenía ni en dónde reposar su cabeza, no tenía ni una almohada. La tumba en la que fue enterrado fue una tumba prestada. No tenía nada. Aunque ahora muchos falsos se proclamen y digan ser apóstoles y ahora tienen aviones para moverse. La enseñanza de Cristo es la enseñanza de la pobreza, del renunciamiento a sí mismos. Entonces estos apóstoles que iban de ciudad en ciudad, no tenían. Vivían a expensas ¿de qué? De la provisión de Dios. Posiblemente por ahí pasaba alguien con un burrito y de pronto podían ir un ratito en el burro o en una carreta tal vez ahí mientras pasaba, si es que pasaba alguien. Si no era así, caminaban y caminaban en un sol inclemente, en un clima en el desierto, pero caminaban. Estos hombres dejaron la comodidad. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la razón? ¿Para qué voy a dejar yo mi casa cómoda, calientita, mi camita, mi sopita, todo lindo ahí, mi familia? ¿Para qué? Y Pablo dice, porque la vida centrada en el Evangelio es una vida que se caracteriza por el desprenderse de uno mismo, el moverse de la comodidad, el darse. No solo es dar lo que tengo, es darme a mí mismo. Pero es importante notar qué actitud tenían estos hermanos en Corintio con respecto a Pablo. ¿Se acuerda? Algunos decían, no, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos, porque él predica mucho mejor. Él sí, palabra de poder, palabra ungida. Pablo no. Otros decían, no, si Pablo no hace milagros, ¿qué va? Pablo, ese pequeñito que viene aquí, habla de una cruz, habla de un Cristo crucificado. No, hay otros oradores que sí son importantes. Hay eruditos que se paran en las plazas y hablan de filosofía, hablan de psicología, hablan de un montón de cosas, de ciencia, de tecnología. Ellos sí son. Pablo no. Pablo habla de una cruz y de un crucificado que resucitó. ¿Se da cuenta? Eso pensaban los hermanos en Corinto de Pablo. ¿Qué habían hecho con él? Lo habían menospreciado. La segunda carta se caracteriza por una defensa a su apostolado. Muchos le decían que no, él no era apóstol. ¿Por qué? Porque él no estuvo con los 12 cuando el Señor estaba vivo en su ministerio terrenal. Entonces para muchos él no era una autoridad en la iglesia. Por eso Pablo dice, yo como abortivo, yo como el último de los apóstoles, yo lo vi. Y él me encomendó la labor de predicar a los gentiles. Pero muchos decían, no, tú no eres nadie, tú no eres nada. Pero qué importante. A pesar de eso, ¿cuál es la actitud de Pablo? Muchos se consideraban más sabios que él. No, nosotros sabemos más. Pablo no sabe, nosotros tenemos mejor conocimiento. Ese era el concepto que tenían de Pablo. Pero Pablo, ¿qué dice? Hermanos, quiero ir a visitarles. ¿Sí? Y puede parecer que es algo político, ¿no? Si le ha pasado a usted tal vez, que ya le toca. Ay, estas personas no me... Pero toca y tengo que hacer, como se dice, tripas, corazón, y poner la cara ahí. Así. Pero rápido quiero y salir. No es política lo que está mencionando aquí Pablo. Pablo está hablando de algo que él tiene. Él ama a sus hermanos en Corinto. A pesar de lo que han hecho con él,
de cuánto le han hablado, de cuánto le han criticado, Él los ama. Y no quiere solo pasar y, hola, ¿cómo estás, viejo? Un gusto, chao, chao, y seguir. No, Él quiere detenerse, saludarles, darles un abrazo, compartir con ellos un almuerzo, pasar tiempo. Porque esa es la expectativa de la vida en el Evangelio. Es una vida de autoentrega. Incluso de autoentrega ¿a quiénes? Dice la Escritura, a los enemigos. Porque todos los hombres, incluso los que están perdidos, los paganos, ¿sí?, aman a quien les ama. Son buenos con quienes son buenos con ellos. Mas los creyentes, dice, aman a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Pablo dice, hermanos, no es solo cuestión de dar el Evangelio. No es cuestión de dar las cosas, porque yo puedo dar las cosas tranquilamente. Y muchos hombres han dado las cosas para otros. La cuestión es dar la vida. Porque el dar, por simplemente dar, no es más que arrogancia. Y ese es el gravísimo problema. Cuando podemos ser generosos con nuestras posesiones, pero no somos generosos con nuestras vidas, nos volvemos arrogantes. Por eso Pablo dice, la manera de librarnos de la arrogancia, que en verdad es un egocentrismo, que es mi autoadoración, que es la idolatría que yo me doy a mí mismo. Dice, es dándose. Hay que dar, pero hay que dar viviendo con los otros. Y ese es un gravísimo problema que tenemos los seres humanos. No nos gusta darnos. Esa sociedad tan perversa cada vez nos llama y nos empuja a vivir como islas, a separarnos de los demás. Cada vez el mundo nos lleva a no tener contacto, a perder las relaciones, a perder la comunión, a perder esta unidad que hay. Por eso, cuán diferente tiene que ser la comunidad de Cristo. Porque a la luz del Evangelio vivimos entregándonos y dándonos por otros, compartiendo, viviendo juntos. Por eso nos inserta en una familia, la iglesia, para darnos. Él no quiere que vivamos aislados. Vivamos en una comunidad donde demos. ¿Demos qué? Hasta nuestras vidas. Asimismo, en la segunda carta, Pablo responde y les dice, hermanos, vean, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, los macedonios, dice, han pasado tribulación. Sí, pero la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, en ello abundaron en riquezas en su generosidad. Dice Pablo, estos hermanos de Macedonia atraviesan circunstancias difíciles, son atacados, perseguidos, son pobres. ¿En el sentido de qué? No tienen bienes exuberantes. ¿Sí? Tienen lo necesario para vivir. En eso ellos han sido generosos y se han dado. Dice, y no solamente, y pues doy testimonio, con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, permitiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar ellos en el servicio para los santos. No solo dieron las 2 blanquitas que tenían, sino que incluso dijeron, yo quiero ir. Anótame en la lista para el viaje. Yo quiero ir a verles a los hermanos allá en Jerusalén. ¿Sí? Dieron más allá de sus fuerzas, dice. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron. Primeramente al Señor y luego a nosotros en la voluntad de Dios. Una vida marcada por la luz del Evangelio es una vida que se caracteriza por darse a los demás. Lo que dice Pablo. Y quiero finalizar con esto. También una vida marcada por el Evangelio,
una vida que se vive a la luz del Evangelio, es una vida que lucha por destruir, por derribar todas las barreras que levantamos para que nos separen. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace también la obra del Señor conmigo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Timoteo era uno de estos varones que estaba dispuesto a darse, discípulo de Pablo, seguidor de Cristo. Él ha sido enviado, dice, voy a enviar a Timoteo. Cuando vaya Timoteo, recíbanlo. ¿Por qué? Porque él va a darse. Él, igual que yo, se da por el Evangelio. Pero la pregunta era, ¿cómo lo iban a tratar los corintios? Póngase a pensar usted por un momento. Si a Pablo le trataron, ¿cómo le trataron? ¿Cómo iban a tratar a Timoteo? Pablo utiliza la frase clave, que nadie le tenga en menos. Otra traducción quiere decir que nadie lo menosprecie. Él había sido menospreciado y Pablo está pidiendo a Timoteo, no lo menosprecien. Debemos recordar que que la ciudad de Corintio era una ciudad donde solo lo mejor y lo más brillante podía subsistir y sobresalir. Sí, era un Hollywood de su época. Sí. Lo único que se veían eran las grandes estrellas. Sí, aquellos servidores así de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta clase no valían para nada. Los ojos del mundo en Corinto estaban en ¿quiénes? En las grandes celebridades. Sí. Para los corintios las credenciales y el estatus eran todo. Pablo ha experimentado eso en carne propia. Ha sido menospreciado por estos hermanos. ¿Se recuerda? No, yo soy de Apolos. Apolos predica lindo. Él sí. Pablo no. Y Timoteo tenía un gravísimo problema. Timoteo no era como Pablo. La Escritura nos da, Pablo mismo, cuando habla las cartas a Timoteo y en algunas partes en el libro de los Hechos, nos da algunos puntos acerca de Timoteo. Primero nos dice que era joven. Entonces, si era joven no tenía mucha experiencia. Entonces, iba a ser menospreciado por su juventud. Y Pablo dice, Timoteo, que nadie tenga en menos tu juventud, sino sé testimonio, sé ejemplo de conducta cristiana. Ese era un riesgo que se corría, porque era joven en comparación con Pablo. ¿Sí? Ojo, no era un neófito. Era un joven que conocía el Evangelio y vivía el Evangelio. Un joven investido con el poder del Espíritu Santo, pero que no tenía tanta experiencia como Pablo. Timoteo era un joven, estamos hablando alrededor de 40 a 50 años posiblemente. Esa es la perspectiva de juventud, no la que nosotros entendemos ahora, 15 a 20 años, 25, no. Estamos hablando mínimo 40 años tenía Timoteo. Pero era joven para estar en estas lides, ¿no? Timoteo era muy enfermizo. Sí, escuche lo que dice. Ya no bebas agua, le dice Pablo, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tenía este problema, ¿no? Salía el frío y le cogía la gripe. Estaba... Le invitaban, llegaba a una ciudad, le invitaban a pegarse un encebollado ahí y tal, le hacía daño al estómago. Cualquier cosita ya era un problema para él. Entonces por eso le dice, no tomes agua. ¿Por qué? Porque el agua tenía muchas bacterias y eso causaba que se enferme más. Pues dice, Timoteo, tienes que dejar de tomar agua. Toma vino. ¿Por qué? Porque en el vino no hay eso. En el vino no subsisten bacterias. No es que Pablo estaba diciéndole, toma, échate al licor. No. Era una razón, en este sentido, una razón de salud para Timoteo.
Era muy temeroso también. Tenía conflicto ahí. Había que de pronto a veces empujarlo. Por eso Pablo siempre está aconsejando, ¿no? Sí, predica fuera de tiempo. No tengas miedo, esfuérzate. Escuche lo que dice. Por tanto dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso por Él, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Porque Timoteo tenía eso, un poco de temor a lo que implicaba ser testigo de Cristo. ¿Sí? Timoteo no era ni siquiera la mitad de lo que era Pablo. Pobre Timoteo en las manos de los corintios. Pobrecito. Iban a barrer con él. Ese es el temor que tenía Pablo. Por eso aconseja. ¿Sí? Timoteo no tiene las credenciales de Pablo. No era impresionante como Pablo. No tenía los dones de Pablo. Y les dice, hermanos, una vida centrada en el Evangelio es una vida que está marcada por el Evangelio. Y el Evangelio implica romper las barreras. Sí. Las barreras que nosotros en nuestro pecado levantamos. Tiene la disposición de moverse, ir a ustedes. Por eso recíbanlo bien y no lo menosprecien. No levanten barreras en contra de Timoteo. Si no habla como ustedes quieren que hable, pues no lo dejen de lado. Si está enfermo, no lo dejen de lado. Mejor anímenlo, estén con él. Rompan las barreras que el pecado levanta entre ustedes. Pablo sabe que estas barreras causan conflicto y dañan al cuerpo. Y ha pasado en Corinto. Luchas intestinas, ¿por qué? Porque sea mejor Pablo, porque sea mejor Apolos, porque yo tengo que ganar los juicios, porque yo tengo que mostrar mis dones, porque yo tengo que ser la estrellita de la fiesta, no, porque yo tengo que mostrar cuánto dinero tengo. Era un problema, las barreras por el pecado del hombre que se levantaban dentro de la iglesia. Y pide, hermanos, rompamos esas barreras. Y dice también, he hablado con Apolos. No se olvide, Apolos estuvo un tiempo en Corinto y tenía un grupo de seguidores. Tenía su fan club. Tenía un grupo de seguidores. Yo soy de Apolos. ¿Por qué? Porque era un elocuente, era un predicador versado. Tenía su forma de expresarse, era impresionante. Y a muchos apantalló. Oh, él es. Y eso generó división en la iglesia. Por eso, cuando Pablo dice, si va a ir a Apolos, dice, por ahora yo no voy a ir. ¿Por qué? Se cansó, ¿verdad? Apolos se cansó de predicar el Evangelio. ¿Será esa la razón? No. Apolos sabía que si en esas circunstancias iba, lo que iba a acontecer era más división. Iba a ser poner, avivar las brasas, avivar el fuego que había. Por eso dice, por el momento no voy a ir, dice Pablo. No va a ir por el momento, después va a ir. Cuando hayan rotos esas barreras que el Evangelio rompe, ahí va a ir Apolos con ustedes. La iglesia de Corinto estaba constituida especialmente por gentiles, no judíos. Y no se olvide, gentiles, los judíos no podían ver a los gentiles. ¿Sí? Hasta ahora los judíos consideran a los gentiles perros. Así les llaman. Y antes era mucho peor. Entonces los judíos siempre rechazaron a los que no eran judíos. Pero qué interesante. Las iglesias de los gentiles, y entre ellas la iglesia en Corinto, ahora están recogiendo ofrenda. ¿Para quién? Para sus hermanos en Jerusalén, los judíos. ¿Por qué? Porque una vida centrada a la luz del Evangelio es una vida que rompe las barreras que nuestro pecado levanta. Y esa es la evidencia, dice Pablo, del impacto transformador del Evangelio. El Evangelio se muestra en nuestra vida cuando nuestros ídolos son derrocados. El Evangelio ha roto las barreras culturales.
las barreras del idioma, las barreras del color de la piel. No puede ser posible una iglesia que haya discriminación entre el color. Yo soy blanco, tú negro, tú amarillo, tú rojo. Es imposible que en una iglesia haya una discriminación porque yo tengo más, una cuenta corriente en dólares y tú no tienes ni siquiera cuenta corriente. Es imposible, dice Pablo, una iglesia así. Eso solo es cuestión del pecado, porque el Evangelio rompe todas las barreras de nuestro pecado. Piense por un momento en su pecado, en nuestro pecado. ¿Cuántas barreras hemos levantado que nos separan entre hermanos? Hasta hoy el Ecuador se encuentra inmerso en una polarización gestada por la política. ¿Cuánto daño hizo eso a la iglesia? Porque no vivimos a la luz del Evangelio. Comenzamos a vivir a la luz de los partidos políticos. ¿Cuánto ha costado levantar barreras en nuestro pecado? ¿Cuánto odio, cuánto ataque, cuánta división se ha gestado? Es increíble encontrar hogares divididos porque unos son verdes y otros son azules. Es increíble cuánto peleamos por un candidato. Cuánto discutimos levantando la bandera del color, sea verde, sea amarilla, sea azul, sea blanca. Eres mi enemigo porque no eres verde. Eres mi enemigo porque no eres azul. Ya no eres mi hermano. ¡Qué terrible! ¡Qué pecado! Como iglesia no hemos estado exentos de vivir esta realidad y de pecar tan miserablemente. Pero el Evangelio es nuestra esperanza. Este texto nos muestra cuán bajo hemos caído. Este texto nos muestra, ¿sí? Cuando yo me miro en la Escritura y me encuentro como el más vil, más vil pecador, porque soy, ¿sí?, un avaro. Todo quiero para mí. Este texto me muestra que soy el más vil pecador, porque soy un egocéntrico. Quiero vivir solo para mí. Este texto me muestra cuál vil pecador soy, que desprecio a los demás porque no son como yo y tampoco piensan como yo. Eso nos muestra el texto. Pero al mismo tiempo nos muestra la gran realidad, que en esta condición inmunda, en nuestro pecado, hay uno, el hombre perfecto, el cual no escatimó nada y se empobreció de tal manera, siendo él el más rico en el universo, se empobreció de tal manera para que en su pobreza nosotros, los pecadores, los condenados, los infames, seamos enriquecidos. De sus riquezas él se despojó para que yo en mi pobreza, en mi miseria, sea enriquecido. Y no solo eso, sino que él se dio a sí mismo. Yo, miserable, inmundo, no podía hacer nada por mí. Necesitaba de alguien. Y él no escatimó. Y dejando su trono de gloria, descendió tomando forma humana, humillándose a tal grado de vivir entre los pecadores. Él, el Santo de los santos. Y no solo con eso,
sino que entregar su vida voluntariamente. Entregarse en las manos de los pecadores para que ellos lo maten. Esa es nuestra esperanza. Lo que somos incapaces, Él es capaz. Y a la sombra de Él nosotros podemos vivir. A la sombra de Él es la única manera en la que podemos vivir una vida centrada en el Evangelio. Por eso es necesario volverse a Él día a día, siempre. Él es nuestra única esperanza. Él es la única esperanza para que podamos vivir a la luz del Evangelio. Oramos.